Fingió estar enferma para poner a prueba a su hija, y la echó como si fuera una carga. Pero ella no sabía que su madre ya había vendido la casa en secreto, y cuando llegó la notificación de desalojo quedó en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Graciela Santamaría despertaba todos los días antes del amanecer. Sus rodillas dolían al apoyar los pies en el suelo, pero nunca se quejaba. Se ponía su bata de algodón floreada, recogía su cabello canoso en un chongo bajo y caminaba en silencio por el pasillo de la casa que había construido con su difunto esposo, Ernesto, más de 3 décadas atrás. Esa casa era su orgullo. La levantaron ladrillo por ladrillo con el esfuerzo de años de trabajo honesto. Un patio amplio, árboles de durazno, limonero y bugambilias, y una pequeña fuente que Ernesto había instalado con sus propias manos. Ahí criaron a su única hija, Erika. Ahí festejaron cumpleaños, lloraron pérdidas y vieron crecer a sus nietos. Todo lo que era suyo, legal y sentimentalmente, estaba en ese terreno. Pero con el paso de los años, esa casa había dejado de sentirse como un hogar. Graciela vivía con Erika, su yerno Iván y sus 2 nietos desde que enviudó, hacía ya más de 11 años. Cuando Ernesto murió, Erika le ofreció quedarse con ellos por compasión, palabras que en su momento sonaron como ternura, pero que pronto revelaron una condición: vivir allí, sí, pero sin estorbar. En la práctica, Graciela era una huésped invisible. Se encargaba de todo lo doméstico. Cocinaba a diario, lavaba la ropa de toda la familia, limpiaba la casa de arriba abajo y cuidaba a los niños siempre que se lo pedían. Nunca le preguntaron si quería, simplemente lo daban por hecho. Iván, con su sonrisa siempre forzada, se refería a ella como la abue, pero con un tono burlón que la hacía sentir ajena. Erika, por su parte, parecía haberse desdibujado entre el estrés del trabajo y una frialdad inexplicable. Rara vez le dirigía la palabra con calidez. A veces, ni siquiera le decía buenos días. Y sin embargo, Graciela no reclamaba. No alzaba la voz. Prefería mantener la paz. Se repetía a sí misma que estaba bien, que mientras pudiera ver crecer a sus nietos, todo valía la pena. En especial a Sophie. Sophie, la menor, de apenas 10 años, era su refugio emocional. La niña le tomaba de la mano sin motivo, le pedía que le contara historias de cuando su mamá era niña, y le dejaba dibujos en la almohada con frases como «te quiero mucho, abue». Era esa ternura inocente la que le recordaba a Graciela que su existencia aún tenía un lugar, aunque fuera pequeño. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas secas del patio, Graciela escuchó risas provenientes del interior. No se alarmó, pensó que Erika y su esposo estarían viendo algo en la sala. Pero al pasar junto a la ventana entreabierta del comedor, una frase la detuvo en seco. «Cuando ya no esté, podríamos vender todo y mudarnos a una zona más moderna», decía Iván con voz despreocupada. «Esta casa vale un dineral, Erika. Nos podríamos comprar algo más chico, más nuevo, sin goteras ni árboles que den tanta hoja. Y con lo que sobre, nos damos el viaje a Cancún que llevamos años posponiendo». «Pues sí», respondió Erika, sin emoción. «Aunque sería mejor esperar un poco más. Igual, no creo que falte tanto. Ya tiene 72. Y cada vez se ve más cansada». Iván rió con una ligereza que heló el alma de Graciela. «O vamos viendo un asilo. Ya ves que hay unos bonitos, donde los tienen bien cuidados. O simplemente esperamos a que la naturaleza haga su trabajo. Total, todo se acomoda solo, ¿no?» «Iván», dijo Erika, no con reproche, sino como quien pide que baje un poco el tono. Pero no lo desmintió. No lo corrigió. No lo defendió. Graciela dio un paso atrás. El escobillón temblaba en sus manos. No escuchó más. No necesitaba más. Volvió al patio, guardó la escoba como pudo y subió lentamente a su cuarto. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido, como si no quisiera interrumpir la vida de los otros. Se sentó en la orilla de la cama y se quedó allí un largo rato, mirando la nada. No lloró de inmediato. El dolor primero se le acumuló en el pecho, como un puño cerrado. Era una mezcla de incredulidad y resignación. Sabía que no era la favorita de su hija, pero nunca imaginó que pensaran en su partida con tanta naturalidad. Como si fuera un mueble viejo.
como si su muerte fuera una mejora de vida para ellos. Entonces, las lágrimas salieron. En silencio. Se tapó la boca con la palma para que nadie escuchara. El llanto no era escandaloso. Era contenido. Como toda ella. Horas más tarde, cuando la casa estaba en calma y los niños dormían, Graciela abrió su baúl de recuerdos. Sacó una caja de madera que guardaba con candado. Dentro, había cartas que Ernesto le había escrito cuando eran novios, fotos de su boda, recibos de los pagos de la casa, el acta de propiedad, y una foto enmarcada de ambos, parados frente a la entrada el día que terminaron de construirla. Él con su overol manchado de cemento. Ella con su vestido azul de flores y las manos aún llenas de tierra del jardín. Ernesto, susurró. 30 años pasaron desde que pusimos la primera piedra. Yo pensaba que esta casa era para siempre, que aquí envejeceríamos juntos, que aquí vendrían nuestros nietos a jugar, a visitarnos, a reír. Apretó la foto contra su pecho. Pero ahora ya no es hogar. Es solo un techo que me tolera. Una cocina donde soy sirvienta. Un patio donde sobro. Se quedó en silencio. Cerró los ojos. Fue entonces cuando una idea se formó. Lenta, pero firme. No nacía del rencor, sino de la necesidad de proteger lo poco que le quedaba intacto, su dignidad. Ya no se trataba de esperar a que la naturaleza hiciera su trabajo, como había dicho Iván. Se trataba de tomar el control de lo que todavía era suyo. De no dejar que la echaran con la misma ligereza con la que hablaban de asilos o remodelaciones. De actuar. Con inteligencia. Con silencio. Pero con decisión. Volvió a guardar todo. Cerró el candado. Y mientras se levantaba, su mirada se cruzó con el espejo del tocador. Ahí estaba ella, con arrugas, con canas, con los ojos hinchados de tanto callar. Pero también con una chispa encendida. Tomó la foto de Ernesto una vez más, la sostuvo con delicadeza, y con voz apenas audible, murmuró. Ahora sé lo que tengo que hacer. Y ese fue el último pensamiento que tuvo antes de dormir. No como quien se rinde, sino como quien se prepara. Las mañanas en casa de Erika comenzaron a sentirse más densas. El aroma del café se mezclaba con un aire cargado de tensión, como si algo invisible estuviera empezando a moverse por debajo de las rutinas cotidianas. Graciela, con su habitual discreción, se levantaba temprano como siempre, pero en lugar de comenzar con los quehaceres, se sentaba largo rato en la mesa del desayuno, mirando la taza humeante sin beberla. Sus movimientos eran más lentos. A veces dejaba el trapeador a medio usar y se sentaba en el sillón con la mano sobre la frente, como si un mareo la venciera. ¿Te sientes bien, mamá? Preguntó Erika una mañana, sin mucho interés, apenas sin apartar la vista del celular. Es solo el cansancio, quizá la edad, respondió Graciela con una voz apagada, acompañada de una leve sonrisa. No fue de golpe. Su actuación fue paciente, medida, calculada con la misma delicadeza con la que durante años preparó sus comidas o arregló las camisas de Iván. Se mostraba débil sin exagerar. No quería lástima. Solo la verdad. La verdadera cara de su hija. Y de su yerno. Las siestas se hicieron más frecuentes. Fingía que el sol le mareaba, que las piernas le temblaban, que el apetito disminuía. Un día, incluso, dejó caer a propósito una taza en la cocina. El estruendo hizo correr a Sophie. «Abue, ¿estás bien?» Graciela se llevó la mano al pecho y dijo. «Me dio un mareo, mi amor, pero ya estoy mejor. No digas nada, ¿sí?» La niña asintió, pero se quedó sentada a su lado por más de una hora, tomándole la mano, sin soltarla. La tensión comenzó a notarse cuando Erika regresó una tarde del trabajo y encontró a Graciela dormida en el sofá a las 6 de la tarde, con la comida aún sin preparar. El gesto de su rostro lo dijo todo, molestia, impaciencia, incomodidad. Esa noche, mientras Iván servía la cena fría que improvisaron entre los dos, lanzó la pregunta con sarcasmo venenoso. ¿Y ahora qué le pasa a tu mamá? ¿También se nos va a enfermar justo cuando ya todo estaba en calma? Erika suspiró, cansada. No sé. Dice que está débil, que le duelen los huesos, que se marea. Pues que se revise. No va a andar aquí desmayándose con los niños cerca. Ya bastante tenemos con el trabajo y los gastos como para cargar con eso también. Graciela, desde su cuarto, lo escuchó todo. Se lo esperaba. No le dolía. Confirmaba lo que ya sabía. Al día siguiente,
Salió temprano con su bolso en mano. Erika la vio en la puerta. ¿A dónde vas? Al doctor. Ya hice cita. Erika no preguntó más. Graciela no fue al doctor. Caminó 3 calles hasta una pequeña cafetería, pidió un té de manzanilla y sacó de su monedero un viejo papel con un número anotado a mano. Marcó. Del otro lado de la línea, una voz joven contestó. Bueno, Carla, Graciela, qué sorpresa. ¿Cómo está? ¿Tienes tiempo de verme? Necesito tu ayuda. Pero no con lo que piensas. Carla fue una joven brillante que conoció años atrás durante una campaña de alfabetización en la colonia. En ese entonces, Graciela enseñaba a leer a adultos mayores, y Carla, recién egresada de la universidad, colaboraba en temas legales. Había algo especial en ella, una mezcla de respeto genuino y dulzura que Graciela nunca olvidó. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Se encontraron en una pequeña oficina de la colonia. Carla la recibió con un abrazo sincero y ojos curiosos. ¿Qué pasa? Graciela respiró hondo. Quiero vender mi casa. Carla parpadeó, sorprendida. ¿Estás segura? Más que nunca. Pero no quiero que nadie lo sepa. Ni mi hija. Ni su marido. Nadie. ¿Puedes ayudarme? Carla asintió, con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y dónde piensas ir? Aún no lo sé. Tengo una amiga en el norte del estado. Creo que podría recibirme por un tiempo. Pero eso no me asusta. Lo que me asusta es seguir aquí, donde cada día siento que sobro. Carla le tomó la mano. Vamos a hacerlo bien, con calma, sin dejar cabos sueltos. Y juntas, comenzaron el proceso. Graciela tenía los documentos en regla, las escrituras originales, la constancia de propiedad a su nombre. Todo estaba impecable, aunque Erika e Iván siempre asumieron que eso se vería después. Mientras tanto, en casa, Graciela regresaba de esas visitas médicas con papeles impresos, diagnósticos vagos y una expresión cansada. Inventaba con cuidado, que el doctor le había dicho que podría tratarse de un problema renal, tal vez algo más serio. No entraba en detalles. Solo dejaba la incertidumbre en el aire. Erika escuchaba en silencio. A veces asentía con la cabeza. Otras veces cambiaba de tema. Pero ya no había disimulo. Sus gestos se volvieron más secos. Menos tolerantes. Iván, por su parte, dejó de ocultar su fastidio. Una noche, mientras los niños dormían, le dijo sin rodeos. No es justo que tengamos que estar cuidándola como si fuéramos enfermeros. Esto no es un hospital. Erika lo miró con un dejo de culpa, pero su respuesta fue todavía más desgarradora. Iván, creo que es momento de que mamá piense en otro lugar para vivir. Él alzó las cejas, aliviado. Al fin lo dices tú. A mí ya me daba miedo ser el malo. Pero tienes razón. Esta ya no es su casa. Graciela lo escuchó desde el pasillo. No fue necesario espiar ni esconderse. La voz de su hija fue clara. Fría. Sin temblores. Esa noche no hubo lágrimas. Solo una certeza serena, como un libro que se cierra después de muchas páginas de desgaste. No tenía nada más que esperar. A la mañana siguiente, Erika se acercó a su madre en la cocina, sin mirarla del todo. Mamá, estuve pensando. Creo que es momento de que vayas viendo otras opciones para ti. Lugares donde te puedan cuidar bien, donde estés tranquila. Aquí ya no es conveniente. Graciela volteó lentamente, con una cuchara de madera en la mano. Sus ojos, cansados pero firmes, se posaron en los de su hija. ¿Quieres decir que esta ya no es mi casa? Erika no respondió. Solo bajó la mirada. Está bien, dijo Graciela, sin levantar la voz. No tienes que explicarlo más. Se dio la vuelta, apagó la estufa y salió del cuarto. La mañana estaba nublada. No llovía, pero el cielo parecía contener el llanto de alguien más. Graciela se sentó por última vez en la orilla de su cama, respirando el aire de ese cuarto donde había dormido casi media vida. Observó las paredes descoloridas, la repisa con un par de frascos de perfume viejos, y una foto de su boda con Raúl que nunca quiso quitar. La guardó en su bolso con cuidado, como quien guarda un pedazo de raíz. Luego tomó su maleta, una mediana, de ruedas gastadas, y la bajó por las escaleras sin hacer ruido. No había despedidas planeadas, ni abrazos, ni siquiera un te vamos a extrañar. En la sala, Erika tomaba café de pie, distraída, revisando el celular.
Ni siquiera miró a su madre cuando la vio cruzar con la maleta. Fue Sophie, la más pequeña, quien rompió el silencio con un llanto suave y apresurado. Bajó corriendo las escaleras, descalza, con los ojos húmedos. «Abuelita, no quiero que te vayas». Graciela se agachó con dificultad y la recibió en un abrazo firme. Le acarició el cabello con ternura, sintiendo ese amor puro que nada ni nadie había podido ensuciar. «Tú vas a estar bien, mi niña», le dijo al oído, con una voz que parecía hecha de calma y acero al mismo tiempo. «Y yo también. ¿Pero a dónde vas?» «A un lugar donde voy a poder respirar tranquila. Donde voy a tejer, a cocinar, y a sonreír sin que me pesen los hombros». Sophie lloró más fuerte. Graciela la apartó un poco y le limpió las lágrimas con los pulgares. «Te voy a escribir. Y tú me vas a escribir también». «Sí». La niña asintió, con la nariz roja y los labios temblorosos. Graciela le dio un beso en la frente y se incorporó. Erika seguía inmóvil en el marco de la puerta, con una expresión difícil de descifrar. Ni tristeza, ni culpa, solo frialdad. «¿Te vas así?», preguntó, finalmente. Sin decir nada, Graciela la miró. Por un instante pensó en responderle muchas cosas. Que sí dijo, pero que nadie escuchó. Que gritó con su silencio. Que cocinó con amor aunque recibiera desprecio. Que aguantó miradas, desaires, comentarios hirientes, y aún así, seguía poniendo la mesa todos los días. Pero solo dijo. Ya era hora. Y salió. Iván no apareció. Ni un gesto. Ni una palabra. Como si su partida fuera una simple corrección del espacio. Un bulto menos, una voz menos en la casa. Graciela tomó un taxi hasta la terminal. De ahí, un autobús la llevó durante horas por carreteras que se abrían entre cerros y planicies. Cada kilómetro era un peso menos sobre sus hombros. No pensaba en lo que dejaba. Pensaba en lo que se abría, un lugar distinto. Un comienzo sin cadenas. Al llegar al pueblo costero donde vivía Norma, la brisa salada fue lo primero que le acarició el rostro. El aire tenía olor a libertad. A lejos. A nuevo. Norma la esperaba en la entrada de una casa sencilla, con flores en las ventanas y una sonrisa ancha. «Graciela», gritó, y corrió a abrazarla como si el tiempo no existiera. Habían pasado más de 20 años desde que se vieron por última vez, pero no necesitaban ponerse al día con palabras. El abrazo lo dijo todo. «Aquí estás. Aquí te quiero». Norma le mostró su habitación, una cama cómoda, una ventana con vista al jardín, una mesa con una lámpara de lectura, y un florero con bugambilias recién cortadas. «No es un hotel, pero es tuyo», dijo, con ese humor cálido que siempre tuvo. Graciela se sentó en la cama, miró alrededor y por primera vez en mucho tiempo, suspiró sin miedo. «Es perfecto». Los días siguientes fueron un bálsamo. Graciela salía a caminar por la playa en las mañanas, sintiendo la arena tibia entre los dedos de los pies. Tomaba café sin prisa. Escuchaba música en la radio vieja de Norma. Se unió a un pequeño grupo de mujeres mayores que se reunían en la biblioteca del pueblo para leer, charlar y compartir recetas. No tenía que justificar su existencia. No tenía que pedir permiso para descansar. No tenía que fingir salud ni fortaleza. Carla, la notaria, la llamaba de vez en cuando para confirmar que todo seguía en orden. La venta de la casa se había concretado 3 días antes de su partida. Todo estaba firmado, sellado, legalmente transferido. Los nuevos dueños, una pareja joven que soñaba con convertir el lugar en un pequeño centro comunitario, estaban al tanto de cada detalle. Graciela no actuó por venganza. No se llevó cuadros ni muebles. Solo se llevó a sí misma, su dignidad intacta, y un futuro en paz. Mientras tanto, en la antigua casa, Erika caminaba por los pasillos con una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, no se escuchaban los pasos suaves de su madre en la madrugada. No había quien le preguntara si quería café, ni quien le dejara la ropa planchada en el respaldo del sillón. Iván, por su parte, celebraba con desparpajo. Incluso abrió una botella de vino esa noche. «Al fin vamos a poder remodelar», dijo. «Esta casa necesita una buena mano. Cocina nueva, muebles nuevos, todo». «Sí», respondió Erika, mirando las paredes como si fueran ruinas que había que borrar. «Y con el valor actual, podríamos sacar un préstamo. Nada exagerado,
pero sí lo suficiente para hacer un segundo piso. Yo ya vi unos planos en internet. Erika asintió, aunque algo le incomodaba. Una punzada leve, como un presentimiento. Pero no dijo nada. No quería arruinar el momento. Por fin eran ellos tres, como siempre quiso Iván, sin presencias ajenas, sin mujeres viejas que estorban. Esa noche, mientras los niños dormían, Erika abrió el closet donde solía guardar algunas carpetas. Algo la impulsó a revisar los papeles de la propiedad, aunque nunca había sentido interés. Siempre asumió que todo seguía igual, que su madre, como buena mujer de antes, jamás haría cambios sin consultar. Pero al buscar los documentos, no estaban. Ni la escritura, ni los recibos de pago. Nada. ¿Iván? Llamó, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Tú sabes dónde están los papeles de la casa? ¿No están en la carpeta verde? Respondió él desde la cocina. No, no hay nada. Iván se acercó. Revisaron juntos. Buscaron en los cajones. En el baúl de la recámara. En el escritorio de Graciela. Nada. ¿Y sí? Comenzó Erika, y su rostro palideció. ¿Y sí qué? ¿Y sí, ella, los movió? El silencio fue brutal. Iván intentó bromear. ¿Qué? ¿Qué vendió la casa sin decirnos? Erika no respondió. Solo se quedó allí, en medio del pasillo, con los ojos perdidos. Iván rió nervioso. No, por favor, no sería capaz. Pero algo en su mirada comenzaba a romperse. Y el golpe, aunque aún no había llegado, ya se sentía. El timbre sonó a las 9:17 de la mañana. Erika, aún en pijama, con el cabello recogido a medias y una taza de café en la mano, abrió la puerta sin mucha atención. Un joven con camisa azul y una carpeta en la mano le extendió un sobresellado. ¿Erika Roldán de Santamaría? Preguntó con voz neutral. Sí, soy yo. Entrega certificada. Por favor, firme aquí. Erika lo hizo sin leer. Cerró la puerta. Se sentó en la sala y rompió el sobre con desgano, esperando tal vez una notificación de banco o una propaganda molesta. Pero bastaron las primeras líneas para que su expresión cambiara por completo. Notificación de desalojo. Se le informa que, tras la venta legal del inmueble ubicado en calle Jacarandas 132, usted dispone de 15 días naturales para desocupar voluntariamente el predio. La nueva titular del inmueble, Carla Ornelas, tomará posesión conforme a los términos acordados. El papel le temblaba en las manos. Sintió un vacío en el estómago. Las letras bailaban frente a sus ojos. Leyó 1, 2, 3 veces, como si esperara que en alguna de esas repeticiones el texto cambiara, que fuera una broma cruel o un error de oficina. Pero no. Era real. La casa ya no era suya. ¿Qué demonios es esto? Gritó Iván al leer la carta, minutos después, mientras caminaba en círculos por la sala. Erika se sentó en el borde del sillón, sin poder sostener su mirada. El café ya frío se derramaba lentamente sobre la mesita de centro. No, no lo sé. No entiendo nada. ¿Cómo que no entiendes? Te dije desde hace años que revisaras los papeles. Te lo advertí. Esa casa no estaba a nuestro nombre. Siempre fue de tu mamá. Pensé que era obvio que nos la dejaría. Es su familia. Somos sus hijos. Iván soltó una carcajada seca, irónica. ¿En serio pensaste que con lo mal que la trataste, con lo fría que eras, iba a regalarte la casa? Erika sintió un golpe en el pecho. No porque Iván la culpara, sino porque sabía que tenía razón. ¿Y si hablamos con ella? Preguntó de pronto, con un hilo de esperanza. Marcó el número que tenía guardado en el celular. 1, 2, 3 veces. Nada. Luego lo intentó desde el teléfono fijo. Una grabación respondió. Este número no está disponible. Iván volvió a lanzar la carta sobre la mesa, como si quemara. Ya lo tenía planeado. Vendió la casa y se largó sin decir nada. Seguro ahora está en la playa, tomando café con alguna amiga y riéndose de nosotros. Erika guardó silencio, porque por dentro, algo más la carcomía. No era solo la pérdida de la casa. Era el golpe al ego, la humillación, la derrota moral frente a una mujer que siempre vio como frágil, como vencida, como eterna. Horas más tarde, sentados frente a una computadora, intentaron contactar a un abogado. Uno de los recomendados por Iván a través de un conocido del trabajo. La respuesta fue simple, directa,
y demoledora. Todo está en orden. El trámite de venta fue legal, notariado, sin vicios. El acta de propiedad fue transferida correctamente. No tienen cómo impugnar. Lo mejor es que desocupen antes del plazo, o podrían enfrentar un proceso judicial más complicado. Erika cerró la computadora. Su rostro, antes tenso, ahora se había desdibujado por completo. Sus ojos brillaban, no por furia, sino por impotencia. Nunca pensé que ella pudiera hacerlo. Iván bufó, molesto. Pues lo hizo. Y nos dejó en la calle. A nosotros. Pero Erika ya no respondía. Había dejado de escuchar. Sus pensamientos se llenaban de escenas de los últimos años. La vez que no quiso acompañar a su madre al médico, los días que la dejó sola con los niños sin agradecerle, la mirada de Graciela cuando pidió silencio al hablar de vender la casa. Las piezas empezaban a encajar. Tarde. Muy tarde. A cientos de kilómetros, en un pueblo costero donde las olas rompían con suavidad sobre la arena, Graciela vivía días que no parecían reales. Despertaba sin despertador. Tomaba café sin apuro, sentada en el porche de la casa de Norma, mientras los pájaros cantaban en la higuera del patio. Leía novelas prestadas de la biblioteca local. Cocinaba lo que le gustaba. Caminaba sin que nadie la llamara. Reía sin miedo a que alguien la callara. Un miércoles por la tarde, durante una reunión del grupo de mujeres mayores del pueblo, compartió su historia. No con dramatismo, ni con amargura. Solo con la serenidad de quien ha sobrevivido a algo profundo. Me fui de una casa que construí con mi esposo y terminé sintiéndome una intrusa, dijo mientras sostenía una taza de té de canela. Pero no me fui con las manos vacías. Me llevé la tranquilidad. Y eso, no tiene precio. Las demás mujeres asintieron, algunas con lágrimas en los ojos. Una de ellas, Carmen, de 80 años, le tomó la mano y dijo: «Nos pasa más de lo que se dice. Somos útiles mientras servimos. Y luego, somos estorbo». Norma la abrazó por detrás. «Pero tú diste un paso valiente, Graciela. No esperaste a que te sacaran. Te fuiste con la frente en alto». Más tarde, caminando junto a Norma al atardecer, Graciela confesó lo que había guardado en silencio por mucho tiempo. «No me dolió dejar la casa. Lo que dolía era ver cómo se aferraban a ella, no por amor, sino por conveniencia». Erika e Iván siempre tuvieron dinero suficiente para comprarse su propio hogar, pero preferían gastarlo en viajes, en autos nuevos, en cenas de aniversario. ¿Y yo? Yo era el pretexto perfecto para no invertir en nada más. Norma la miró con dulzura. ¿Y no te pesa lo que puedan decir los demás? Graciela sonrió. Ya no, porque no dejé a mis nietos en la calle. Los dejé con padres que saben gastar, pero no valorar. Y ese es su problema, no el mío. Se detuvo. El mar estaba sereno. Las nubes empezaban a teñirse de rosa. Ellos querían quedarse con la casa, dijo, casi en un susurro. Pero yo me quedé con mi dignidad. Y esa frase quedó flotando en el aire, como un cierre perfecto a una etapa. No hacía falta más, porque la dignidad, una vez recuperada, no se vuelve a negociar. Iván apretaba los dientes mientras bajaba del auto con el portafolio en la mano. Erika, a su lado, caminaba con paso inseguro, mirando el edificio donde funcionaba la notaría de Carla Ornelas. El lugar era sencillo pero pulcro, con una placa discreta junto a la puerta de vidrio templado. En el fondo, ambos sabían que aquello no era una negociación. Era el intento desesperado de rescatar una ilusión ya perdida. Carla los recibió con educación, sin sorpresa. Había esperado esa visita desde que firmó los papeles con Graciela semanas atrás. Los invitó a pasar a su oficina, les ofreció agua, y se sentó con la calma de quien sabe que tiene la verdad de su lado. «Estamos aquí para encontrar una solución amistosa», empezó Iván, intentando sonar profesional. «Entendemos que legalmente la propiedad fue transferida. Pero consideren esto, nosotros vivimos allí. Nuestros hijos crecieron ahí. ¿No creen que sería razonable darnos una oportunidad para recomprarla?» Carla los escuchó sin interrumpir. Cuando Iván terminó su discurso, ella entrelazó los dedos y habló con voz firme, pero sin dureza. La casa fue vendida de forma legal, con pleno conocimiento y voluntad de la señora Graciela Santamaría. No existe ninguna cláusula de reversión, ni derecho preferencial para ustedes. Los nuevos propietarios, mi pareja y yo,
Estamos listos para tomar posesión en la fecha indicada. Lo siento, pero no hay nada que negociar. Iván abrió la boca, pero Carla se adelantó. Y si están aquí con la intención de presionar o manipular, les pediré amablemente que se retiren. Erika bajó la vista. No tenía argumentos. En su interior, una mezcla de vergüenza, frustración y algo más pesado se enroscaba como una cuerda invisible. El eco de todas las veces que había ignorado la voz suave de su madre. El gesto cansado. La mirada resignada. En el auto, de regreso, no hubo palabras. Solo el ruido del motor y el peso del silencio. En casa, mientras los niños hacían la tarea en sus cuartos, Erika entró a su habitación, se sentó frente al escritorio, y comenzó a escribir. No lo hizo por remordimiento. No aún. Lo hizo porque necesitaba entender. La carta era breve, escrita con tinta negra en papel blanco sin membrete. No tenía adornos. Solo palabras apresuradas, mezcla de enojo y desconcierto. Mamá, no entiendo por qué lo hiciste así. ¿Por qué no hablaste conmigo antes? ¿Por qué te fuiste sin decirnos nada y vendiste la casa a escondidas? ¿Qué ganaste con eso? Sé que tal vez te sentías mal, pero esto fue innecesario. No merecíamos que nos dejaras así, como enemigos. Siempre viviste con nosotros. Siempre estuviste aquí. ¿De verdad fue tan horrible todo como para actuar así? Erika. No la firmó con cariño. Ni siquiera agregó un té extraño. Era más un reclamo que una disculpa. Pero la mandó. A cientos de kilómetros, en el pueblo donde Graciela comenzaba a redescubrirse, la carta llegó 3 días después. Norma se la entregó al regresar del mercado. Es de Guadalajara, dijo, sin juzgar, sin mirar demasiado. Graciela se sentó en el porche y la abrió con manos tranquilas. La leyó una vez. Luego otra. Sus ojos no se humedecieron. Su expresión no se quebró. No porque no doliera, sino porque ya no dolía igual. La carta no traía perdón. No traía conciencia. Solo confusión. Erika aún no entendía que lo que había hecho Graciela no era venganza, era un acto de amor propio. Un límite. Una forma de decir basta sin levantar la voz. Graciela no respondió. Ese silencio no era castigo. Era espejo. En cambio, unos días después, llegó otra carta. El sobre era color pastel. La letra infantil, con trazos grandes y torpes, la reconoció de inmediato. Era de Sophie. Graciela apretó el sobre contra su pecho antes de abrirlo. Ya podía sentir que esa carta no dolía. Al contrario, llegaba como una caricia desde lejos. La carta decía: Abuelita, la casa ya no es la misma sin ti. Está muy callada. Mamá y papá discuten más. Yo me encierro en mi cuarto y cierro los ojos para imaginar que todavía estás ahí, en la cocina, haciendo galletas. Extraño tus cuentos, tus risas, tus manos tibias. A veces lloro bajito en la noche. Cuando sea grande, quiero tener tu fuerza. Porque ahora entiendo que te fuiste porque te hicieron daño. Pero yo no quiero olvidarte. Nunca. Te quiero mucho. Sophie. Las lágrimas de Graciela no tardaron en brotar. Cayó una sobre la hoja. Luego otra. No era un llanto de tristeza. Era un llanto limpio. De esos que abren espacio en el alma. Norma la vio desde la cocina y no preguntó. Le dejó una taza de té y se sentó a su lado en silencio. Cuando pudo, Graciela tomó papel y pluma, y escribió la respuesta con una letra suave, redonda, como acariciando cada palabra. Mi niña Sophie, te leo y te siento cerquita, como cuando te sentabas en mi regazo a escuchar historias. Gracias por tu carta. Me hizo sonreír y llorar al mismo tiempo. Quiero que sepas que te amo, que cada día pienso en ti, y que nada de lo que pasó tiene que ver contigo. A veces los adultos se olvidan de cómo se cuida el amor. Y el amor no se exige, ni se condiciona. Se respeta. Me fui, sí, pero no por odio. Me fui por amor a mí. Porque uno no debe quedarse donde no es visto. Tú vas a crecer y serás fuerte. Pero que nunca te falte ternura. Guarda esta carta donde tu corazón la encuentre cuando la necesite. Siempre tuya. Abuelita G. Graciela selló el sobre, lo roció con su perfume de lavanda y lo dejó en el buzón con una sonrisa suave, casi infantil. Esa noche, en Guadalajara, Sophie se metió bajo las cobijas con una linterna. Sus padres discutían en la planta baja. Ya no le asustaba el ruido. Ya no lloraba con cada grito.
Solo esperaba el momento en que el mundo se callara para refugiarse en sus pensamientos. Cuando el cartero entregó la carta de regreso, la escondió en su mochila. La leyó sola, en su cuarto, con las cortinas cerradas y una lámpara tenue encendida. La releyó 3 veces. Luego sacó de su cajón una foto de su abuela y la guardó, junto con la carta, bajo la almohada. Esa noche, durmió en paz. Porque aunque el mundo le doliera, aunque la casa ya no oliera a galletas, sabía que su abuelita seguía allí. En cada palabra, en cada recuerdo, en cada pedacito de amor verdadero que nadie pudo borrar. 1 año ha pasado desde que Graciela Santamaría cruzó la reja de su antigua casa con una maleta y el corazón cargado de silencios. En ese tiempo, su vida cambió de manera inesperada. Lo que comenzó como una fuga digna terminó transformándose en un renacer luminoso. Ya no vive bajo el techo de quienes la menospreciaron. Ahora habita un espacio propio, en una casa compartida con Norma, su amiga de juventud, en un pueblo costero donde el mar le susurra cada día que hizo lo correcto. Graciela tiene ahora un cuarto decorado con flores silvestres, tapices tejidos por las señoras del club de lectura, y una repisa repleta de libros que intercambia cada mes en la pequeña biblioteca del pueblo. Las mañanas inician con el canto de los pájaros y una taza de café humeante en el porche. Su rutina, antes definida por las necesidades ajenas, hoy gira en torno a sus propios anhelos. El grupo de mujeres mayores que formó con Norma creció. Algunas llegan con historias de abandono, otras con heridas invisibles, todas con el deseo de volver a sentirse útiles. Graciela les enseña a hacer galletas, a preparar salsas de la vieja escuela y a rescatar recetas heredadas de sus abuelas. En esas clases, no solo se hornean panés, también se cuecen nuevas amistades, se curan soledades y se siembra la semilla de la autoestima. En una tarde de cielo despejado, Graciela camina por el sendero del antiguo jardín comunitario, ante su patio trasero, que ahora ha sido transformado en un espacio de encuentro. Donde una vez hubo desprecio, hoy florecen claveles, bugambilias y esperanza. El árbol de duraznos que su esposo plantó décadas atrás sigue ahí, firme, generoso. Los nuevos dueños, Carla y su pareja, decidieron conservarlo. No solo eso, colocaron una pequeña placa metálica bajo su sombra que reza: Graciela Santamaría, aquí comenzó una nueva vida. El día que vio la placa, Graciela sintió un nudo en la garganta. No de tristeza, sino de gratitud. Aquel árbol, como ella, había sobrevivido a inviernos duros. Y como ella, había echado raíces profundas, no en un lugar físico, sino en la conciencia de que el amor propio también se cultiva. Una tarde, mientras regaba unas plantas de lavanda en el jardín de Norma, su celular vibró. Era un mensaje de un número que conocía de memoria. Erika. Hola, mamá. No sé si aún lees esto. Solo quería decirte que ahora entiendo. Que me duele haber tardado tanto en ver lo que hiciste por mí, por todos. No te pido que regreses. Solo quiero agradecerte, aunque sea tarde. Perdóname. Graciela se quedó inmóvil por unos segundos. No sintió rabia. Tampoco alivio inmediato. Solo una brisa cálida en el rostro y una calma interna que no buscaba palabras. Cerró los ojos. Y no respondió. No porque no le importara, sino porque ya no necesitaba más explicaciones. Lo dicho estaba dicho. Lo vivido, vivido. Y el silencio, a veces, es la única respuesta que dignifica. Esa noche, compartió con Norma la noticia del mensaje. Su amiga le ofreció un té de manzanilla y escuchó sin interrumpir. Graciela sonrió y dijo: «Sabes, Norma, durante años creí que ser madre era sacrificarse hasta desaparecer. Que valía más lo que daba que lo que era. Pero ahora entiendo que ser madre también es saber decir basta. No por egoísmo, sino por amor a una misma». Norma le tomó la mano, y ambas se quedaron en silencio, mirando el vapor del té disiparse en el aire. Días después, el centro comunitario, el mismo que nació sobre las ruinas de su antigua casa, organizó un evento para celebrar su primer aniversario. Fue un día soleado. Mujeres y hombres del pueblo decoraron el lugar con flores de papel, globos y banderines de colores. Niñas corrieron entre los árboles, riendo, mientras los más viejos contaban anécdotas del lugar. Carla, emocionada, pidió a Graciela que dijera unas palabras. Ella se subió a un pequeño estrado improvisado,
Tomó el micrófono con manos firmes y dijo con voz clara. Hace un año, dejé una casa donde ya no me sentía bienvenida. No me fui con rabia, me fui con la certeza de que merecía algo mejor. Hoy, en este lugar donde antes me dolía vivir, veo a tantas personas floreciendo. Y me doy cuenta de algo muy simple. El dolor, cuando se honra, se transforma. Lo que se honra, florece. Aplausos sinceros inundaron el jardín. Y en ese instante, Graciela no era una mujer mayor que había perdido una casa. Era una mujer renacida, dignificada, abrazada por una comunidad que la valoraba por lo que era, no por lo que ofrecía. Más tarde, mientras se sentaba en una banca de madera bajo la sombra del árbol de duraznos, escuchó su nombre. «Abuelita». Alzó la vista. Sophie venía corriendo hacia ella, más alta, con el cabello recogido y los ojos brillantes. La niña la abrazó con fuerza, y Graciela, sin preguntar nada, la estrechó contra su pecho. Norma las observaba desde lejos, con una sonrisa. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Graciela, acariciándole el cabello. «Papi no quiso traerme, pero mamá dijo que ya era momento. Que si yo quería verte, tenía derecho. Y yo quería, abue. Todos los días». Graciela se limpió una lágrima disimulada. «Y tú siempre tendrás un lugar aquí, mi amor. Siempre». Ese abrazo, cargado de todo lo no dicho, selló un nuevo comienzo. Una relación tejida desde el respeto, no desde la obligación. Un vínculo elegido, no impuesto. El verdadero legado de Graciela no era la casa, ni el dinero de la venta. Era esa niña que crecía con la semilla del amor digno, del valor humano, del coraje para no repetir errores. Esa noche, al volver a casa, Graciela se sentó en su sillón favorito, el que da justo frente a la ventana por donde se cuela la brisa marina. Tomó su cuaderno de tapa dura, donde solía escribir pensamientos sueltos, y anotó. «No me fui por rencor. Me fui por amor a mí. Y aquí, en este rincón del mundo, florecí». Luego cerró el cuaderno. Cerró los ojos. Y sonrió. A veces, la mayor valentía no está en confrontar a quienes nos hieren, sino en alejarnos en silencio, y comenzar de nuevo. Graciela no gritó, no reclamó, no exigió justicia. Solo observó, entendió, y actuó. No por venganza, sino por dignidad. Porque llega un momento en la vida en que el amor propio debe pesar más que la costumbre, y el respeto, más que la sangre. Ser madre no significa sacrificarse hasta el olvido. Ser madre no es quedarse donde no hay cariño, ni permitir que el abuso se disimule bajo el disfraz del deber familiar. Graciela nos enseña que nunca es tarde para elegirnos, para decir ya no más, para cambiar el rumbo, aunque tiemblen las piernas. Porque el alma también necesita un hogar donde no se le pida callar, ni servir, ni mendigar amor. Ella no perdió una casa, ganó su libertad. Y cuando el silencio se volvió espejo, la vida le devolvió lo más puro que había sembrado, el amor sincero de su nieta, y una paz que no necesita explicación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!